Economy Optimization of Pipe Diameter for Complete Turbulence. La optimización de costo de tuberías es un tema discutido más de una vez desde el primer modelo de optimización que se publicó en 1937. Este modelo de optimización se deriva para el flujo turbulento en tubos hidráulicamente lisos. Más tarde, en 1940, el modelo se amplió para flujo laminar. La discusión sobre la optimización de costes de las tuberías es un tema que siempre será real, porque el costo de la tubería puede alcanzar más del 20% de los costos de las plantas en ingeniería química y mucho más en los sistemas de calefacción urbana, gas natural o de transporte de petróleo. Generalmente el factor de fricción depende del número de Reynolds, el cual es igual a V por D por Rho sobre N, igual a 4V por Rho sobre pi por D por N, igual a 4G sobre pi por D por N. Y la rugosidad relativa de la tubería viene dada por E sobre D, donde V minúscula es la velocidad promedio del fluido, D es el diámetro interno del tubo, N es la velocidad del fluido, V es la tasa de flujo volumétrico del fluido, G es la tasa de flujo de masa del fluido y E es la rugosidad absoluta de la tubería superficie interna. La ecuación que más se usa en la práctica de ingeniería para el factor de fricción Darcy-Weisbach es la de Kurbrough, que viene siendo igual a menos 2 logaritmos por la rugosidad relativa sobre 3,7 más 2,51 sobre Reynolds por la raíz cuadrada del factor de fricción. Esta es válida para fluidos newtonianos en el rango de Reynolds de 4.000 a 10 a la 8, hasta 10 a la 8 y rugosidad relativa de 0 hasta 0,05. Para altos números de Reynolds, el factor de fricción se convierte esencialmente independiente de Reynolds. Esta región de flujo que se caracteriza con Reynolds por rugosidad relativa por la raíz cuadrada del factor de fricción sobre 8 es mayor que 70. El modelo de optimización de la turbulencia completa que será presentado en este documento se basa en la ecuación del factor de fricción Stephenson, el cual es igual a 0,11 por la rugosidad relativa elevada a la 0,25. Este también se puede obtener por la ecuación de Aston, que es igual a 0,11 por el factor de fricción más 68 sobre Reynolds, todo esto elevado a la 0,25. Dejando el Reynolds tendiendo infinito, por lo que la forma general del factor de fricción se puede escribir como m por r elevado a la m o m por e sobre d elevado a la m. La m minúscula en este caso vendría siendo un valor estandarizado. Modelo de optimización de tubo basado en criterios económicos para turbulencia completa. El costo total de la tubería consta de dos parámetros, los cuales son el costo de capital y los costos operativos. El diámetro de la tubería más económica será la que da el costo anual más bajo. El coste de compra de tubería es igual a X por D elevado a la X por L, donde L es la longitud del tubo, X y la elevación de X son los parámetros que dependen del tipo de material de la tubería y el espesor de pared de la tubería. Ahora, el costo capital anual viene siendo igual a X por D elevado a la X por L por 1 más F por A menos B, donde F es el factor que incluye el costo de válvulas, accesorios y la erección, A es la amortización de capital y B presenta los costos de mantenimiento. En este trabajo, el costo de la bomba es considerado como independiente de D. La potencia requerida para el bombeo de fluido es igual a V por delta de P sobre E o G por delta de P sobre Rho por E, donde P es la caída de presión y E es la eficiencia global de la bomba compresor y el ventilador. La caída de presión se calcula como la suma del factor de la caída de presión por fricción y la pérdida de presiones menores.
La caída de presión por fricción es igual al factor de fricción por L sobre D por P por U al cuadrado sobre 2 o igual a factor de fricción por L sobre D por 8 por G al cuadrado sobre ρ por pi al cuadrado por d a la 4 igual a 8 sobre pi al cuadrado por el factor de fricción por el L al cuadrado por G al cuadrado sobre ρ por d a la 5. Las pérdidas de presión menores se pueden estimar como las pérdidas de carga o por longitudes equivalentes. En un análisis más detallado, simplemente se tendrán en cuenta las pérdidas de presión por J por la caída de presión por fricción. En este caso, J viene siendo la relación de pérdidas de presiones menores y la caída de presión se convierte entonces en 8 sobre pi al cuadrado por el factor de fricción por 1 más J por L por G al cuadrado sobre ρ por d a la 5. Estrictamente hablando de la ecuación anterior, solo se aplica al flujo isotérmico compresible. En la práctica de ingeniería, esta ecuación puede ser aceptada para flujo compresible si la caída de presión total es menor al 10% de la presión inicial. El costo operativo anual de la tubería viene siendo igual a Y por C sub EN por P, que se convertiría en 8 multiplicando a Y por C sub EN por 1 más J por el factor de fricción por L sobre pi al cuadrado por E por D a la 5. Todo esto por G al cubo sobre ρ al cuadrado. Y donde Y es el costo de la planta y C sub EN es el costo de bombeo de energía. Ahora, con la participación de las siguientes ecuaciones, factor de fricción y costo anual y costo operativo anual, tendremos que los costos operativos serían iguales a 8 por Y por C sub EN por 1 más J por el factor de fricción por L sobre pi al cuadrado por E por D a la 5, todo esto por G al cubo sobre ρ al cuadrado. El costo anual de tubo vendría siendo igual, el costo total anual de tubo vendría siendo igual a C sub C más C sub E, y puesto que C depende de D, solamente de el diámetro del tubo, el diámetro óptimo se puede encontrar por la derivada parcial de C sobre la derivada parcial de D igual a 0. También por la derivada parcial de C sub C sobre la derivada parcial de D igual a menos la derivada parcial de C sub E sobre la derivada parcial de D. Después de resolver la ecuación anterior para D, el coste mínimo del diámetro de la tubería vendría siendo 8 por 5 más M por M sobre pi al cuadrado. Todo esto por 1 más J por Y por C sub EN sobre X por XY por 1 más F por A más B. Todo esto por E elevado a la M por G al cubo sobre ρ al cuadrado. Y por último, en las conclusiones podemos decir que actualmente algunos ingenieros optan por utilizar ecuaciones simples para los gastos de tubo optimizados económicamente, debido a que por medio de esto obtienen una solución más exacta y aceleran los cálculos manuales, a diferencia de los paquetes de software, donde estos permiten la estimación más rápida de los costos de la tubería de capital, pero no tienen en cuenta los costos de operación. Teniendo en cuenta que el costo de una tubería puede alcanzar alrededor del 20% de los costos de la planta de ingeniería química, se deben buscar alternativas para disminuir lo más que pueda los costos de esta. Normalmente los balances suministrados en clase no se descartan los cálculos del número de reinos.
el hallazgo del factor de fricción mediante la ecuación de Coulomb y la rugosidad relativa. En este documento, para hallar el factor de fricción, se utiliza la fórmula de Stephenson y puede hallar el diámetro último de la tubería que requiere la sumatoria de dos costos, el de capital y el de operación. Todos están en función del diámetro, excepto el costo de la bomba, que depende directamente de la presión. Gracias.